Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Hoy os saludamos en el control Samuel Luque y en el estudio estamos juntas haciendo el programa María Luisa López y, como siempre, Rosa Varas. Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Hoy vamos a dedicar el programa a uno de los grandes objetivos del movimiento memorialista, la recuperación de la verdad. Y es así porque vamos a dedicar este espacio hoy a recordar y a dar a conocer en una versión fidedigna y más verdadera de la que se suele tener la Segunda República Española, justamente ahora que se han cumplido 83 años desde su instauración, el 14 de abril de 1931. 83 años puede parecer mucho tiempo, pero en la historia creemos que no son tantos. Y además el paso del tiempo histórico depende también de los acontecimientos que se van sucediendo posteriormente. El presente siempre lleva la huella del pasado, pero en nuestra historia reciente de España creemos que aún más. Recordemos que la dictadura franquista se prolongó hasta el año 1975 y fue consecuencia directa, no hubo otra cosa, del golpe militar contra la República de 1936. Recordemos también que la transición y los sucesivos gobiernos democráticos que se han ido produciendo en estos tiempos han seguido respetando hasta hoy mismo los intereses de los que ejecutaron o apoyaron el golpe y la dictadura, bien salvaguardando el honor de los verdugos y sus cómplices, dificultando, por ejemplo, el acceso a los archivos históricos, bien protegiendo sus áreas de poder, de lo que un buen ejemplo puede ser la influencia que sigue ejerciendo la Iglesia Católica en la política y en la sociedad española. Cabe añadir también que, como se dice tantas veces, la historia puede repetirse y ahora mismo estamos viendo los movimientos fascistas europeos que están en alza y unos movimientos que son, aunque adaptados a los nuevos tiempos, están basados en los mismos ideales del fascismo o del nazismo que inspiró el golpe militar que acabó con la Segunda República y nos llevó a una larga dictadura de 40 años. Bueno, pues yo creo que nos sitúa bastante el himno de Riego, el himno que identifica a la Segunda República, y ya vamos a entrar en materia. Como os hemos comentado, hoy estamos aquí haciendo el programa una compañera también de Amija, María Luisa López, que es profesora, una mujer inquieta y que lleva sus inquietudes a su actividad del día a día. También está con nosotros la persona que mejor nos va a poder contar cómo fue la República, cómo fueron los tiempos anteriores, cómo se fue desarrollando, es el historiador Fernando Romero. Fernando Romero es de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, del grupo que lleva la página Todos los Nombres, que hoy en estos días hace precisamente 8 años, que es una base de datos intentando simplemente recoger los nombres de todas las víctimas del franquismo de Andalucía Occidental y Badajoz y creo que Ceuta, y es también un exhaustivo investigador de la etapa de la República, de la guerra en la Sierra de Cádiz. Tiene muchas publicaciones sobre este tema. Bueno, pues muchos saludos, María Luisa. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Rosa, y buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo he comentado y voy a insistir un poquito en que este programa de hoy para mí se inscribe totalmente en los objetivos estos de recuperación de la verdad. Porque yo creo, y no sé cómo lo veis vosotros, que hoy la imagen que se sigue teniendo de la República mayoritariamente es la imagen que dio la dictadura de ella. Es decir,
hemos oído todo el mundo, y sobre todo la gente quizá que tenemos más edad, la República fue un desastre, la República era puro desorden, y el golpe militar y la guerra fueron la consecuencia lógica de aquella situación. La República trajo la guerra. De hecho, yo lo escuchaba hace poco a un dirigente del PP en televisión, otra vez. Yo ya, antes un poquito de entrar en materia, quisiera decir, es obvio que hay mucha gente que no piensa así, pero yo quisiera citar los testimonios de dos personas que me parece que son gente de reconocida, digamos, honradez en el tema. Uno es Vicente Navarro, que es profesor de Ciencias Políticas en una universidad española, también profesor en Estados Unidos, donde ha vivido muchos años, y el otro es el poeta granadino Luis García Montero. De Vicente Navarro, cito las palabras suyas en un artículo de Público, dice: durante muchos años se ha desconocido, ignorado o silenciado el periodo republicano que se extendió de 1931 a 1939. La República ha sido una página desconocida de la historia de España, excepto en la versión promovida por la dictadura implantada por el general Franco, que dio una imagen profundamente negativa de aquel periodo. ¿Por qué, salvo contadas excepciones, este silencio sobre la República en los foros como la televisión, donde se reproduce la cultura popular? La respuesta es clara. Se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia y su intento de no mirar al pasado. Hasta aquí son las palabras de Vicente Navarro, y ahora leemos brevemente las de Luis García Montero en un artículo que se llamó, lo publicó hace pocos días, Decir República, decir hoy. Y dice Luis García Montero: el golpe de Estado de 1936 abrió un proceso de manipulaciones, olvidos y reescrituras que convirtió la historia en una versión enfermiza de la mentira. Cuando murió el dictador con un heredero designado, la historia tampoco tuvo mucha suerte. Las leyendas del franquismo fueron sustituidas por los mitos del consenso al amparo de un espíritu que volvió a necesitar del olvido y la manipulación. Las élites económicas y políticas de la dictadura borraron su hoja de servicios con yugos y flechas para vestirse de padres de la democracia. Bueno, pues quizás fuera el primer tema que podemos tratar. ¿Se conoce la República? Hoy se ha avanzado, seguimos con una opinión, digamos, la que dio la dictadura. Bueno, yo distinguiría dos aspectos, dos niveles distintos del conocimiento de la República. Por un lado, el conocimiento científico y académico que se tiene de ella. A nivel de investigadores, a nivel de universidades, de historiadores, pues la República es un periodo que se conoce bastante bien, yo diría que muy bien. Hay muchos trabajos muchas investigaciones publicadas sobre la etapa de la Segunda República. Quizás es una de las etapas de la historia contemporánea sobre las que más se ha escrito, de las etapas de la historia española que mejor conocemos. Otra cuestión distinta son las interpretaciones que se hacen de ese periodo, que sean más o menos acertadas, que estén más o menos viciadas, y otra cuestión es el que ese conocimiento que se tiene a nivel científico, a nivel de la comunidad científica, pues que llegue o que no llegue a la gente de pie, que llegue a la gente de la calle. Que ahí es donde yo creo que es donde fallamos, donde está la carencia. O sea que hay investigaciones ahora mismo suficientes, pero la opinión pública general es otro tema, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que por un problema que hemos tenido siempre en la sociedad es que leemos poco. Publicaciones sobre la República las hubo en el mismo franquismo, llegaban libros clandestinos a España, los libros de Ruedo Ibérico. De Ruedo Ibérico. Eran los primeros que llegaron, en libros como el de Jackson, por ejemplo, que es un clásico ya súper superado, pero es uno de los primeros trabajos que se hicieron. Los libros de memorias que se publicaron, algunos en el exilio, que llegaron. Y después la producción, hubo una producción interesante durante los años de la transición. Yo recuerdo, por ejemplo, la revista esta emblemática de aquellos años, Historia 16, que era, bueno, ya desapareció la revista, en la que era raro el número que no había un articulito sobre estas cuestiones, República, Guerra Civil, y se ha continuado publicando mucho, yo creo que continuamente, y sobre todo en los últimos años, con el boom de
de la memoria histórica, se ha investigado lo que es propiamente la represión consecuencia del golpe, pero también se ha dado marcha atrás. Se ha dado marcha atrás y se ha investigado, yo creo que con lo que faltaba antes, que eran las investigaciones locales, el ver cómo en cada comunidad concreta, en cada provincia, en cada región, afecta o se implementan las reformas de la etapa republicana. Entonces, investigaciones hay. Otra cuestión es que lleguen o no lleguen esos trabajos. A lo mejor un poco a la opinión pública general tiene que llegar a lo mejor a base de, pues no sé, de lo que dice Vicente Navarro, en los sitios donde se genera la opinión pública general, ¿no? En los periódicos, en la televisión, en las escuelas, ¿no? Igual es un reducto un poco de gente más, un conocimiento más científico. Claro. Fernando, yo precisamente algo parecido a lo que dice Rosa te quería preguntar. ¿No te parece que hay una especie de pacto de silencio no escrito para que ni en las televisiones, ni en los periódicos, pero incluso en los partidos de izquierda se lleve, los partidos de izquierda no llevan como en sus programas la República? Que eso se silencia, ¿no? Bueno, son dos cuestiones distintas, el llevar la República como programa político y otro el conocimiento científico de ella. Yo creo que hay que distinguir lo que fue la Segunda República históricamente, el saber cómo nos afectó, cómo nos condicionó al franquismo también, olvidando esa etapa democrática de la Segunda República, cómo condicionó la transición y el sistema político que tenemos ahora. Y otra cuestión distinta es el reivindicar una tercera república, una nueva república. Yo creo que hay que diferenciar. Sí, entiendo, claro. Aunque quienes aspiran a una tercera república, o quienes aspiramos, yo soy un republicano convencido, podamos tener en cierta medida como referente o no lo que fue la última experiencia republicana que tuvimos, la República de 1939, de la que, como decía antes, la conocemos, hay un buen conocimiento científico de ella, hay interpretaciones divergentes, y en ellas, pues, el mal conocimiento o el conocimiento parcial o superficial que se tiene, pues muchas veces lleva a los dos extremos, a denostarla por completo, a presentar una visión viciada y negativa y presentarla como el origen de todos los males, la guerra civil y el franquismo, o llegando al extremo opuesto a presentarle como un poco como la panacea y un poco el no va más. Sí, pero Fernando, lo que se silencia, lo que parece que como si no hubiera ocurrido y que la gente, la calle no conoce, ¿cómo se puede reivindicar si no se conoce? Claro, si no conocemos la historia, si no conocemos nuestro pasado, no podemos reivindicarlo. Y hay una cosa que es cierta, que la experiencia democrática más cercana que tenemos a nuestra actual democracia es la Segunda República. Efectivamente. Yo, si os parece, en este punto podríamos hacer un brevísimo repaso, digamos, histórico a lo que fue la República. O sea, yo en esto he dicho, podríamos tener, aunque fuera en un apunte, cómo estaba España cuando llega la Segunda República y en qué consiste la Segunda República, no ya a lo mejor en sus objetivos, sus leyes, sino cómo sabemos que llega un gobierno progresista, después llega un gobierno muy conservador, aunque sea un apunte para hacernos idea de que efectivamente aquello no fue una cosa, o sea, toda una unidad bueno, aquello tuvo sus complejidades como cualquier república en realidad. Yo no sé si Fernando nos puede decir esto, cómo estaba España entonces y ese proceso histórico de esos años hasta que... Bueno, pues España en 1931, cuando se proclama la República, podríamos, aunque la realidad era muy distinta a la que tenemos ahora, las palabras que definen la realidad de entonces son las que definen también la que tenemos nosotros, y es crisis. Una crisis económica tremenda y una crisis también de la monarquía, del sistema de gobierno que había en ese momento. La crisis económica era también como la actual, no era una crisis exclusivamente española, era internacional. Todo Occidente estaba sufriendo una tremenda recesión económica desde el año 29. ¿Que cómo afecta a España? Pues afecta a España de una manera muy importante, porque España tiene una economía fundamentalmente agraria, y la crisis internacional, que lo que hace es cerrar el flujo de la exportación al exterior. Con lo cual decaen los precios agrícolas en España. Eso afecta negativamente al empresario agrícola. Pero es que además también ocurre
que en la cosecha de aceitunas en Andalucía del invierno del año 30 al 31 es escasísima, lo cual crea unas bolsas de trabajo tremendas, de falta de trabajo, de paro tremenda en el campo andaluz. Con lo cual, dada esa situación, Andalucía, en vísperas de la proclamación de la República, era una auténtica bomba de relojería en todo el medio rural. Y la crisis política pues era más larga. La crisis política tendríamos que remontarnos un poco a ver cuál era el sistema político de la Restauración. Era el que estaba coleando entonces, dando su último coletazo, el sistema político de la Restauración, el del pacto, el turno, el reparto de la tarta del poder, el del pucherazo, el de la compra de votos. Ese había sido esa democracia formal, pero que no era realmente una democracia, había sido la monarquía de Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera zanjó ese sistema democrático. Hay quienes dicen que era para regenerarlo, ese era el discurso oficial de la dictadura. Hay quienes interpretan en sentido contrario, que estaba dando el sistema a comienzos de los años 20, digamos que se veía un atisbo de regeneración, de democratización, y que se quiso cortar de raíz esa evolución del sistema. En cualquier caso, la dictadura de Primo de Rivera no soluciona nada, es una dictadura, una anulación del sistema democrático formal, como decía antes, pero las instituciones democráticas, el rey consciente que se haga, y cuando desaparece el dictador porque dimite, se intenta volver otra vez a lo que había antes. Y claro, volver a lo que había antes, ya la gente ya no estaba dispuesta. La ciudadanía no estaba dispuesta porque desde que se produce la dictadura, pues están confluyendo todos los sectores antidinásticos, todos los descontentos con la dictadura militar, están confluyendo lo que luego va a ser la conjunción republicano-socialista, en la que incluso van a integrarse antiguos monárquicos, liberales, pero que no están de acuerdo con ese paso que se ha dado. De hecho, el primer presidente de la República, durante casi toda la etapa republicana, hasta febrero del 36, era un antiguo monárquico, un antiguo ministro de la monarquía, un liberal, Niceto Alcalá Zamora, que para más señas era un hombre de derecha, liberal, de orden, católico, que rompe un poco toda la imagen quizás distorsionada, mítica que tenemos de la Segunda República como la llegada de los extremistas, de los revolucionarios al poder desde el 14 de abril de 1931. Lo que has dicho de la situación de crisis económica que había en España, ni siquiera por esa crisis que afectaba a Europa y a Estados Unidos, no le cabía la posibilidad, la salida a la gente de emigrar, porque con esa crisis no encontraban puestos de trabajo fuera, ¿no? Efectivamente, la emigración ha sido una vía de escape para la economía española de siempre, del siglo XIX y del siglo XX, teniendo como meta en gran parte Estados Unidos, Sudamérica, incluso el norte de África. Pero claro, cuando cambian las circunstancias es un poco como ocurre ahora. Cuando empezó la actual crisis, muchos chavales empezaron a irse a Europa, pero ya hay un momento que dicen, bueno, pero si es que allí estamos igual. Y hay quienes ya están empezando a regresar. Era una situación de una coyuntura de crisis dentro, crisis fuera, y el sistema que no funciona, que no lo queremos. Yo creo que se desplomó solo. El sistema el régimen monárquico se cayó solo por esa circunstancia, y la República vino para quienes apostaban por ella casi como caída del cielo. Caída del cielo. Otros dirán que surgida del infierno, porque hacemos las valoraciones que unos y otros hacen tan dispares y tan enfrentadas. Lo que sí es cierto, y lo que quizás nadie esperaba, es que llegara como llegó. Sin sangre, sin tiros, sin violencia. No porque no se pensara en ella, porque se prepararon complot antimonárquico. Bueno, ahí está la sublevación de Jaca, en puerta de lo que luego fue la proclamación de la República, que falló, fue un desastre. Pero luego la República vino a raíz de unas elecciones en las que no se discutía, no se elegía forma de gobierno, no se elegía la forma de Estado, sino que se elegía a los alcaldes y a los concejales de los pueblos. Pero claro, fue tan tremendo la victoria de la conjunción republicano-socialista en las capitales sobre todo, y en los grandes pueblos donde estaba la ciudadanía más movilizada, donde tenían implantación y estaban activas
las sociedades obreras y se habían roto los lazos de dominación, de las redes clientelares del caciquismo, que el rey dijo, bueno, aquí yo no pinto nada, más vale quitarse de en medio. Fernando, una cosa nada más. Cuando mucha gente se le habla hoy día de república, pues piensa que viene la república, va a haber mucho, va a ser tremendo, ¿no? Y hay que recordar que el rey se fue al exilio pacíficamente. No pasó nada, se marchó y vino la república, y esa transición fue, como has dicho antes, sin sangre, ¿no? Que no sé por qué se piensa ahora mismo que si el rey se va a la monarquía, la temida pregunta de monarquía o república, esto hace el caos, ¿no? Pues no, tenemos el ejemplo de que no lo fue, ¿no? Y bueno, de hecho, más que transición, habría que hablar de, no fue ni transición, porque no hubo un proceso pactado lento, ni tampoco una revolución, sino que los historiadores suelen utilizar la palabra advenimiento. Es como algo que, advenimiento, algo como que vino solo, Y es por estas circunstancias a las que antes me refería. Luego hay otra cuestión, y es ¿qué significa la república frente a la monarquía? ¿Que se va el rey y ponemos un presidente del gobierno? Bueno, había probablemente muchos republicanos que esperaban eso, que fue simplemente una forma de... un cambio de la forma de Estado, pero que no conllevaba un cambio social, sino que todo lo demás seguía igual. En principio es democrático, más democrático, lo cual una monarquía no lo es. Sí, no, pero podríamos mantener digamos que un régimen republicano en el que cada X tiempo, cada 4, 5, 8 años, elijamos al jefe del Estado, pero todo lo demás se mantiene igual. El sistema productivo, las relaciones sociolaborales, todo igual. Probablemente había en esa conjunción republicano-socialista algunos elementos más moderados, más conservadores, que esperaban algo así. El partido con el que se identificaba, el que era más cercano al que fue presidente de la República, se llama derecha liberal republicana. Existía un partido republicano conservador. No significaba necesariamente el ser republicano, ser de izquierda o ser reformista. Lo que sí ocurre en 1931 es que quienes constituyen la mayoría del Parlamento, de las Cortes Constituyentes nacidas de las elecciones de junio de 1931, pues van a ser una mayoría progresista, de partidos republicanos, reformistas, progresistas y en coalición con los socialistas. Y ambos van a emprender un programa común de reforma y de modernización de las estructuras sociales y políticas del país. Yo creo que, efectivamente, esto se puede también explicar de esta otra manera. En un primer momento llega este gobierno provisional de unas determinadas características, el presidente Niceto Alcalá Zamora, monárquico, liberal, de derecha. Después viene un gobierno progresista, pero después en el año 33 viene un gobierno conservador. O sea, es una república tal como, podríamos decir, a lo mejor un disparate. Como hoy Estados Unidos llega un partido muy conservador y es república, y llega a lo mejor en otro momento un partido más progresista, pero ahí se está moviendo mucha gente, cada uno con sus planteamientos, ¿no? Sí, hubo muchos cambios en poco tiempo. Los historiadores distinguimos 3 etapas en la historia de la Segunda República Española. La primera es la que, independientemente de quién ocupe la jefatura del Estado, de quién sea, o la presidencia de la República, sería más correcto decir, quien determina la orientación social y política de la República son, por un lado, el Parlamento y por otro, la acción del gobierno. Y distinguimos 3 periodos. Primero tenemos el de las Cortes Constituyentes, las Cortes nacidas de las elecciones de junio de 1931. Y los gobiernos, hubo varios gobiernos, pero quien se mantuvo durante más tiempo en el cargo de jefe del gobierno, o mejor habría que decir, de presidente del gabinete de ministros, fue Manuel Azaña, que estuvo al frente de una coalición muy amplia de socialistas y republicanos de distintas ideologías. Con una circunstancia además que puede chocar a los políticos de ahora, que parece que si no tienen una mayoría absoluta no son capaces de gobernar. El partido de Azaña, Acción Republicana,
solo tenía el 6% de los parlamentarios de las Cortes republicanas. En un Parlamento que tenía 470 diputados, el partido del jefe del gobierno solo tenía, creo que eran 28. Lo cual da una idea del tremendo esfuerzo de consensuar y de buscar el apoyo de distintas fuerzas políticas que hubo que hacer para sacar adelante la Constitución republicana, en la que no es que se votara un texto de una sola vez, sino que uno a uno tuvieron que buscarse los apoyos para cada uno de los artículos que formaban la Constitución, que se aprobó finalmente en diciembre creo que fue el 9 de diciembre de 1931. Bueno, durante este primer bienio, aparte de la Constitución, que es la Constitución más avanzada que hemos tenido en España, la Constitución más progresista, pues se impulsan una serie de reformas importantísimas desde el gobierno. Esas reformas, muchas de ellas se van a ver paralizadas durante la segunda etapa, a la que tú te referías antes, que es la que inaugura las elecciones legislativas de noviembre de 1933, en la que el triunfo electoral es de una coalición de organizaciones fundamentalmente de derecha, la CEDA, y del Partido Radical, que es un partido republicano de centro, pero que se ha ido escorando cada vez más hacia la derecha porque no le gustaba, no estaba de acuerdo con esa vía reformista que inició el gobierno de... Es lo que se le llama el bienio negro. Bienio negro, bienio radical cedista, bienio conservador, bienio rectificador. Todos estos apelativos que se han utilizado son bastante descriptivos de cuáles fueron los derroteros que tomó la República durante esos 2 años. Lo que se hizo fue básicamente frenar, paralizar o ralentizar el ritmo de las reformas iniciadas en 1931. Y finalmente tenemos la tercera etapa, que se inaugura en febrero de 1936, con las elecciones que gana el Frente Popular, que es una amplísima coalición de todas las fuerzas del espectro político de la izquierda e incluso del centro, como la Unión Republicana, un partido súper moderado, el que lideraba el sevillano Martínez Barrio, que aunan sus fuerzas para hacer frente a la derecha y recuperar el proyecto reformista de 1931, que había sido abandonado a raíz de la victoria electoral de la derecha en el 33. Mira, tenemos por ahí la voz de Azaña, pero como vamos aquí, la tenemos ahora mismo, vamos a escucharle un momento. He estimado conveniente que me dirija a la opinión general del país. Lo he hecho desde un punto de vista intemporal, dejando a un lado las preocupaciones más urgentes y cotidianas que no me incumben especialmente. Bueno, era la voz de Manuel Azaña. Según yo he leído, es el único discurso que se ha podido, que permanece grabado, vamos, que es lo único que hay. Yo creo que podíamos entrar ya un poco en los logros del gobierno progresista, en los logros o en los objetivos, porque a lo mejor no hubo tiempo, y en las cosas que se quedaron. Yo me hago idea de que cuando llega la República la situación en España es muy mala, la gente más desfavorecida, como decimos ahora, está en una situación límite, se espera mucho de la República, llega a esos 2 años de gobierno progresista que en algunas cosas se consiguen avance. Otras, como a lo mejor la reforma agraria, según parece, se queda así, llegan los conservadores y esta población empieza a ver que, se prepara un poco el Frente Popular y los movimientos más reivindicativos, ¿no? Vamos a hablar un poco, quizás, si os parece, de los logros o los objetivos de esa primera república, o sea, de ese primer gobierno de la República. Por ejemplo, yo creo... No sé qué diréis, en educación hay una serie de normas que intenta que la educación, en la separación Iglesia-Estado, en una, digamos, reforma o limpieza del ejército, no sé, la reforma agraria, yo creo que María Luisa de la reforma agraria está un poquito... vamos a ver.
Bueno, es que se ha estado hablando un poco de los gobiernos de la República por arriba, ¿no? Como si y nos hemos olvidado un poco del pueblo, de la gente, de las masas, qué papel tenían ahí, ¿no? Yo fundamentalmente esto lo veo como una lucha de clase. Una lucha en el caso de la reforma agraria se dio con las leyes que se promulgaron en el campo y demás. Hubo claramente un enfrentamiento de clase de los caciques con los jornaleros, ¿no? Lógicamente no iban los caciques o los terratenientes no iban a permitir que se les fuera quitando poder, ¿no? Y entonces dar marcha atrás era muy difícil. Vamos a ver, Andalucía, España. Eso, nos podíamos centrar en Andalucía. Andalucía, Extremadura y otras zonas también del Estado español. Con la cuestión de la tierra tenía un problema que venía arrastrando de la Edad Media, de la Edad Moderna, que no, efectivamente, el latifundismo que no se solucionó, sino que se incrementó quizás, o cambió la estructura, pero permaneció después de la reforma del liberalismo del siglo XIX, y que lo que nos encontramos en la España y sobre todo en la Andalucía de los años 30 es que tenemos una economía eminentemente agrícola. La inmensa mayoría de la población vivía del campo. 45%, pero creo que tengo. Se habla de 45, de 60%. Era agrícola. Y lo que tenemos también es que hay una concentración de la propiedad de la tierra que es brutal. Uh-huh. Brutal. Cuando hablamos de latifundio, técnicamente, por poner el límite en algún sitio, se habla de las fincas mayores de 250 hectáreas. Si hablamos de hectáreas, a lo mejor no nos hacemos una idea. Una hectárea vienen a ser aproximadamente 2 campos de fútbol. Entonces, un latifundio es una finca que ocupa 500 campos de fútbol. Eso es lo que técnicamente llamaban entonces latifundio. Bueno, pues más de la mitad de Andalucía estaba ocupado por grandes latifundios en los años 30. El índice de latifundismo oscilaba desde la parte de Granada, donde hay más pequeña propiedad y demás, Almería, Málaga, que ahí era de un 46%, hasta la Baja Andalucía, Córdoba, Sevilla, Cádiz, se alcanzaban los índices más altos, y entonces nos acercamos casi hasta el 70%. Pero es que en algunos casos, cuando nos metemos dentro de estos son algunos indicadores provinciales, pero si nos metemos en casos concretos, ya a ver pueblo por pueblo nos encontramos auténticas aberraciones. Y me refiero, por ejemplo, ya que está una investigación publicada recientemente, mi último trabajo de investigación editado ha sido una monografía de historia del movimiento obrero en Bornos, un pueblo de la provincia de Cádiz. Bornos era un pueblo que tenía, que tiene una extensión de unas 5.000 hectáreas, de las que 4.000, el 80% del término municipal, pertenecía a la condesa de Valdealagrana, que ni era de Bornos ni vivía en Bornos, evidentemente, tenía allí su administrador. Hay incluso casos peores. También en la provincia de Cádiz, Castellar de la Frontera, más del 90% del término era una finca de un único propietario. ¿Que solían vivir en Madrid? Solían vivir en Madrid, o solían vivir en Jerez, o solían vivir en Sevilla. Hay sobre el caso de Bornos, hay un artículo precioso publicado en el diario madrileño El Sol en el año 26, escrito por un pedagogo republicano, Luis Bello, que recorrió ese año prácticamente toda España para ver la situación en que se encontraban las escuelas. Y al pasar por Bornos, se quedó el hombre apabullado con lo que encontró. Y lo describió en una frase muy breve. Dijo, ¿qué hay en Bornos? Dice, en Bornos hay un señor, 5 arrendatarios, 1.500 jornaleros con su familia, y dice, hasta 7.000 almas. Bueno, pues, aunque aquí él sea un caso extremo, aberrante lo ha calificado, como decía antes, un historiador de la historia de la historia agraria andaluza y española, pero esto era en mayor o menor medida lo que nos estábamos encontrando en toda la Andalucía de los años 30. La Andalucía del latifundio, la Andalucía del señorito, del arrendatario, de las grandes fincas de los nobles, los grandes terratenientes, y las grandes masas de jornaleros que no tenían más que sus manos para trabajar. Y los niños sin escuela.
efectivamente. Sin ir a la escuela, ¿no? Así ocurría. Recuerdo haber visto no es de la etapa republicana, es un poco anterior, pero hace no más de una semana estuve viendo un documento precioso de la Junta de Reformas Sociales de Arcos de la Frontera, de principios de siglo, en el que se hacía había un cuestionario sobre la situación de los jornaleros. Se decía, ¿cuántos jornaleros hay en el pueblo? 4.500. ¿Cuántos saben leer y escribir? 700 aproximadamente. Es decir, y luego había otra pregunta, ¿a qué edad entran los niños a la escuela? 6 años. ¿Y a qué edad salen? A los 11 años. No lo decía, pero es que a los 11 años era cuando se integraban en el trabajo. Sin embargo, creo, y me gustaría también que habláramos de cosas que, bueno, a lo mejor que salieron mejor. Tengo entendido que la reforma agraria no fue un éxito, digamos, ¿no? El propio gobierno progresista, por lo que yo he ido leyendo, no se siente muy satisfecho de lo que consiguen en el tema de la reforma agraria. Bueno, a la reforma agraria le ocurrió como a muchas otras de las leyes de la República, es que hubo que pelear mucho por ella, hubo que consensuar muchas sensibilidades distintas y tuvo, bueno, la ley de reforma agraria no se aprueba hasta finales de 1932, con lo cual los gobiernos progresistas van a tener un año para ponerla en marcha. Y quizás el temor a la reforma agraria fue uno de las causas que produjeron la formación de esa gran coalición electoral que fue el Frente de Derecha en 1933. Porque aunque la implantación real de la reforma fue muy lenta, fue a paso de hormiga, lo que sí se hizo a lo largo del año 1933 fue la formación de lo que se llamaba inventario de fincas expropiables. Era un poco el inventario, el censo, la reacción de todas las fincas que eran susceptibles de ser intervenidas por el Estado para ser puestas al servicio de la reforma agraria. Y era una cuarta parte de la superficie de Andalucía. Eran casi 2,5 millones de hectáreas, 2.400.000 hectáreas. Afectaban a varios miles de propietarios y claro, el que las fincas estuvieran incluidas en el censo pues podía significar que fueran a ser intervenidas o no, pero la derecha se asusta. La derecha se asusta y se asusta tanto el propietario de la finca como el arrendatario de la finca del propietario absentista, porque se ven que le van a quitar el medio de su propiedad y el medio que le produce la renta y los ingresos. Pero aparte de sí se comenzó a implantar la reforma agraria. Creo que fueron unos 4.500 campesinos los que se asentaron en colectividades que estaban colectividades de jornaleros que estaban supervisadas y que seguían unos planes de cultivo diseñados por los técnicos del Instituto de Reforma Agraria en las fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria. Pero a pesar de todo fue lento. Si el ritmo fuera como el que se hizo en ese primer año, yo creo que todavía estaríamos aplicando la reforma agraria y no se habían acabado de intervenir todas las fincas. Pero también hay otro aspecto de la conflictividad en el medio rural que asustó también mucho y que trajo muchos problemas porque amenazaba, sino de hecho cambió un poco el equilibrio de las relaciones sociolaborales en el campo, que fue toda la legislación social agraria, impulsada sobre todo por los socialistas, que no era propiamente la reforma agraria, pero que eran una normativa de tipo laboral que ponía patas arriba lo que había sido la forma de trabajar, de contratar y de llevar las tierras. Y me refiero a medidas como empezando por establecer para el campo la jornada laboral de 8 horas, cuando lo normal era trabajar de sol a sol, crear trasladar al medio rural los jurados mixtos, un organismo arbitral para la negociación de lo que entonces se llamaban las bases de trabajo. Hoy hablaríamos de los convenios colectivos. El jurado mixto lo implantó en el medio urbano, en la dictadura de Primo de Rivera, pero nunca había pasado al campo. Se hace durante la República. Y se hace además con un resultado muy favorable para los trabajadores, porque es un órgano en el que están representados la patronal, los sindicatos campesinos
y también la administración. Y cuando no hay acuerdos entre uno y otro y toma la decisión final el técnico de la administración o el político, el delegado provincial de trabajo, sabemos hacia quién se inclina, a quién favorece. O sea, que es al obrero, porque normalmente representa los delegados de trabajo, los gobernadores civiles eran miembros o del Partido Socialista o del Radical Socialista. Eran militantes de las organizaciones que estaban diseñando ese proyecto reformista. Está también, por ejemplo, la ley de laboreo forzoso. Se veía el peligro de que, como se estaba en una situación de crisis agrícola, estaban cayendo los precios, los empresarios agrícolas estaban recibiendo menos beneficios, pues había que reducir costes. Entonces, para evitar que la reducción de costes se haga empleando menos mano de obra, o sea, dejando de realizar las labores en las que habitualmente trabajan los campesinos, pues se crea la ley de laboreos forzosos, que obliga a los agricultores a realizar las labores que estaban consideradas como el buen uso dentro de la cultura agraria de la zona. Y se interviene también a otros niveles, como por ejemplo el arma tradicional que tenía la derecha, para la patronal agraria, para reventar una huelga. ¿Cuál era? Traerse segadores de fuera, traerse trabajadores de fuera. Así es como llegaban, sobre todo en la época de recolección del cereal, venían a Andalucía los segadores gallegos, los segadores portugueses, los giroles. Para evitar eso que se hace. Primero los del pueblo. La ley de términos municipales, que luego la ley de términos municipales fue súper complicada porque trajo otra serie de consecuencias que fueron bastante difíciles de resolver y que provocó también el rechazo de muchas organizaciones, sobre todo la CNT, por ejemplo. La CNT decía, si nosotros estamos aspirando a una internacionalización, a una universalidad, dice, ¿cómo vamos a poner ahora las fronteras en los pueblos? Hubo una crisis ahí entre los dos tipos de sindicatos, de visiones del sindicalismo, ¿no? Sí, porque no solo por cuestiones concretas como esta, sino porque entonces ya nos adentraríamos en dos modelos de sociedad que se aspiraban. Efectivamente. El sindicalismo socialista está dentro de la órbita del reformismo que se impulsa desde el gobierno, mientras la CNT quiere ir más allá de la República. Bueno, un éxito muy grande fue a nivel económico, que de 3,50 pesetas que se ganaba, era lo que ganaban al día, se pasó a 5 pesetas al día, 5, ¿no? Incluso a salarios en época de recolección, que es cuando se cobran los salarios más altos. En la campiña se podían cobrar jornales de hasta 11 pesetas en algunas labores. Como siempre, vamos ya con el tiempo. Oye, es que esto es tan interesante. Claro, sí, afortunadamente nos pasa mucho, que siempre tocamos temas que son muy apasionantes. Vamos a ver, tenemos ese tema de la reforma, por ir centrando un poco y entrando en otros terrenos. Todas estas normas, entiendo yo, cuando llega el gobierno conservador del 33, se quedan bastante en papel mojado, ¿no? Cuando llega el Frente Popular en el 36, prácticamente no le da tiempo a nada. Y aquí yo hubiera querido que nos paráramos un poquito también en otros logros, otros objetivos de la República, de los gobiernos progresistas. A mí me parece que la ley del divorcio, la ley del aborto, la primera ministra... Yo tengo apuntado que en España la primera ministra de toda Europa es en España, Federica Montseny, de la CNT. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay muchos logros, pero en todo caso, ya que hemos entrado aquí, y porque se nos va el tiempo, yo creo que hay un tema que a mí me gustaría sacar. ¿Cómo se va fraguando esa oposición a la República, de la que yo entiendo que los militares son brazo ejecutor porque tienen la fuerza? Pero claro, ya estás diciendo, terratenientes. Yo quiero citar, a la Iglesia se le retira la docencia, a la Compañía de Jesús se le confiscan las cosas. Yo creo que hay ahí, digamos, elementos muy potentes que van viendo cómo se retoma el poder, si no puede ser por los votos, ¿no? Bueno, efectivamente la República implementa unas reformas sociales que pretenden cambiar la realidad del momento, transformar la sociedad española de los años 30, y ese proyecto reformista tienen unos beneficiarios, pero también tiene unos damnificados, evidentemente.
los damnificados de la separación entre la Iglesia y el Estado en la Iglesia, los damnificados de la intervención del Estado en las relaciones laborales a través de los jurados mixtos y demás, en la patronal, los damnificados de proyectos como la reforma agraria o la legislación social agraria que se implementó a partir de 1931, pues son los grandes terratenientes, son los labradores y claro, y se va generando una hostilidad hacia la República, entre quienes los primeros descontentos van a ser pues los militares. Los militares porque la famosa reforma del ejército de Azaña, porque el ejército con el que se encuentra el gobierno republicano cuando Azaña llegó al Ministerio de la Guerra era un ejército anticuado con una oficialidad sobredimensionada, o sea, un ejército donde había más jefes que indios, por decirlo de alguna manera, y había que hacer un ERE, por decirlo de alguna manera. Un proyecto, la ley Azaña era una especie de ley de jubilación. Con el mismo sueldo, tengo entendido. Sí, pero muchos los degradaron porque sus cargos lo tenían por méritos de guerra, de cuando la dictadura, y uno de ellos fue Franco, que fue degradado. Bueno, eso era otra cuestión, pero eso ocurrió como con ese malestar también hubo. Pero la revisión de los ascensos que hubo en el ejército durante la dictadura fue más un proyecto, algo que se iba a decir, más que una realidad que luego realmente se ejecutara. Le pasó un poco como la reforma agraria. Cuando llegó el censo, cuando llegó la ley, cuando se hizo el inventario de propiedades expropiables, se asustaron los agricultores, los labradores, los terratenientes. Porque aquí pasó lo mismo. Cuando se anunció la revisión de los ascensos, se asustó el personal. Aunque luego yo creo que fueron muy pocos los que realmente fueron luego por lo que tengo entendido, porque no es un tema del que conozca el detalle, pero tengo entendido que fueron muy pocos los ascensos y los degradamientos, por decirlo de alguna manera, que llegaron a hacerse. Pero sí una especie de jubilación, que se fueron con el sueldo íntegro y eso sí ocurrió. Sí, pero desde el año 31, antes de empezar de iniciarse esta reforma, los militares, algunos de ellos ya estaban descontentos. Bueno, y sobre todo los que venían habían tenido un papel importante en la dictadura. Claro, el separar el poder civil del poder militar, que antes todo estaba en manos de los militares, y eso también, claro, ese malestar también. Claro, ten en cuenta que acababan de salir de una dictadura, claro, donde era el ejército quien tenía digamos que un poco el mando del país. Pues van a ser los militares quienes encaucen las rebeliones. Y la primera rebelión que hay contra la República por parte de la derecha conservadora la encabeza un militar, el general Sanjurjo, que acaba de ser movido de puesto. Él era quien estaba al mando de la Guardia Civil, lo han nombrado inspector general de Carabineros, lo cual consideraba un puesto de menor categoría, y eso hizo que ¿Ves, Fernando, cómo ese malestar sí caló? Sí. Bueno, pues el primer intento de golpe contra la República por parte de los militares es el 10 de agosto del 36, aquí en Sevilla, precisamente. Un desastre de organización, fracasó estrepitosamente, pero que luego, sin embargo, le sirvió de entrenamiento para lo que fue el golpe del 36, porque muchos de los militares implicados en esa sanjurjada son los que luego van a protagonizar el golpe del 18 de julio del 36. Evidentemente había, igual que la hubo en el 32, hubo luego una trama civil en el golpe del 36, pero quienes llevan la batuta son los militares. Los otros se suman luego. La Falange tuvo pues, un papel en la preparación del golpe a nivel de calentar la calle, de crear agitación, de crear la sensación de inseguridad, de violencia callejera, que sirvió un poco de justificación para la intervención del ejército. Pero quien tiene la batuta, quien tiene el mando, es el ejército, al que luego se van a ir sumando todos los sectores sociales que se consideran damnificados, perjudicados por las reformas que había emprendido la Segunda República. No vamos a tener mucho tiempo de más. No sé si queréis añadir algo breve, porque queremos contar todavía alguna cosita, y además queremos... yo he encontrado más bien una canción de homenaje a Durruti que me ha gustado mucho. Por supuesto. No sé si queréis añadir alguna cosa más. El papel de la Iglesia, ahí quizás no lo hemos tocado mucho, ¿no? También los privilegios que se le quitaron a la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Que
Y eso fue importantísimo. Tener en cuenta que la Constitución de la Restauración, la que teníamos antes de la República, uno de sus primeros artículos definía que el catolicismo es la ley oficial del Estado español. Creo que era el artículo 3 de la Constitución republicana, decía que el Estado español no tiene una religión oficial. España ha dejado de ser católica. Que dice Azaña, que dicen, bueno, es que se sacó de contexto y aquello sonaba, pero realmente era una cosa como más razonada, pero se acostó católica y se levantó, y se le quita la enseñanza republicana, que hoy ha sido uno de nuestros grandes, en fin. Bueno, pues como nos quedan 5 minutitos, yo, aparte de escuchar la voz de Azaña, que la hemos escuchado antes, buscando estos documentos, he encontrado un romancero a Durruti que compone Chicho Sánchez Ferlosio. A mí Chicho Sánchez Ferlosio, ya digo, me gusta bastante. Y entonces he dicho, bueno, pues mira, vamos a decir un poquito que Buenaventura Durruti es otro de los personajes emblemáticos de la República y de toda la etapa anterior, anarquista, y que este hombre muere en Madrid muy al inicio de la guerra, en 1936, en el frente de la ciudad universitaria. Quizá por eso mismo, por haber muerto tan pronto, tan joven y ser una persona que tenía mucho carisma, pues yo creo que es una persona, es un poco un icono. Y Chicho Sánchez Ferlosio le dedica todo un romancero del que hemos cogido una canción. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. ¡Qué divertida! Historia de 3 amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Bueno, hemos dejado sonar la siguiente canción, que en realidad están prácticamente unidas, que es homenaje a... No la conocía, qué bonita. Es todo un romancero, yo también lo encontraba ahora, y lo quiero escuchar despacio porque, bueno, a mí me ha parecido también muy bonito. Decimos algo de agenda, pero yo de todas maneras también tengo una frasecita aquí que me gustaría leer. Es de Antonio Machado, buscando la documentación para preparar este programa. Y Antonio Machado, según parece, en el año 37, hablando de los políticos del primer gobierno de la República, del gobierno provisional, que después viene la Constitución y eso, dice, quizás como poeta que es Antonio Machado, pues tiene un tono poético. Dice, unos cuantos hombres honrados tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo. Contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Pues se la podemos enviar a muchos políticos hoy, ¿no? A ver, vamos con la agenda muy rapidito. Vamos a decir, si la encontramos, que... Vamos a ver, que el día 25 de abril, el viernes de la semana que viene, en Carmona se rinde homenaje a Francisco Rodríguez Nodal. Francisco Rodríguez Nodal es un artista, trabaja la madera, pinta, escribe y también es un militante de la memoria histórica y de la reivindicación de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Y vamos a deciros, él ha publicado 2 libros
Caínes del Amanecer, 1936, y Al Paso Alegre de la Paz, 1939, en el que él cuenta la represión que se ejerció en Carmona por los fascistas cuando entraron en la ciudad y que sufrió también su propia familia. En los actos de homenaje, que es este día 25, a partir de las 6 de la tarde en el Centro La Vida de Carmona, entre otras actividades, José María García Márquez va a presentar su libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, 1936-1965. Bueno, pues esto es el día 25. El día 26, que es el último sábado de mes, vamos a contarlo cronológicamente, como siempre, la concentración en la Plaza de la Gavidia de Sevilla de todos los que están con la reivindicación del movimiento memorialista, todos, asociaciones y personas con un sentido de la justicia que se suman a ello. Como siempre, a las 12 en la Plaza de la Gavidia. El 28 de abril, aquí en Sevilla, se presenta el libro República, Sublevación y Represión en el Castillo de las Guardas, 1931-1944. Lo presenta su autor, José María García Márquez, otra vez, y es en la Casa de la Provincia, Plaza del Triunfo sin número, a las 7:30 de la tarde, aquí en Sevilla. Y no vamos a comentar cada jornada, pero sí vamos a decir que el movimiento de reivindicación de la memoria en los pueblos de Sevilla, de Huelva y de Extremadura está cada vez más fuerte. Ahora mismo se están celebrando una jornada de recuperación de la memoria y reconocimiento y dignificación de las víctimas en Nerva, en la cuenca minera de Río Tinto, en Nerva concretamente, en Coria del Río, a 1 de mayo, también se inician unas jornadas que van a durar una semana en Marchena. Bueno, pues nos despedimos, como siempre, dentro de 2 semanas. Nos vemos el día 29, martes, y hasta entonces, salud y memoria.